voy a ver el programa. Del programa ya vimos de la unidad uno letra A, concepto de derecho internacional público, eh, derecho internacional privado, derecho mercantil internacional no, penal internacional y internacional penal. Me faltó, me faltó el derecho comunitario en la unidad 10 en la última unidad, pero viene bien ya que ustedes anoten, tomen nota, porque yo les voy a, cuando veamos la unidad 10 les voy a decir, vayan a la primera parte de su apunte, porque yo ahora les voy a decir el concepto de derecho comunitario. A ver, para darle una introducción, el derecho comunitario es un derecho relativamente nuevo que se da y existe, ¿sí? ¿Alguien quiere hablar? Bueno, que se da o existe, que se da y existe en lo que es la Unión Europea. La Unión Europea es derecho comunitario. ¿Y en qué consiste esto? ¿Qué es el derecho comunitario? Son las normas creadas por los estados, o sea, son los acuerdos internacionales celebrados por los estados que dan origen a un órgano supraestatal. Entonces, son los acuerdos internacionales celebrados por los estados que dan origen a un órgano supraestatal. Entre, entre paréntesis, pongan derecho comunitario originario. Punto seguido. Las normas dictadas por este órgano supraestatal tendrán jerarquía superior a las leyes del derecho interno de los estados que conforman la Unión. Entre paréntesis, derecho comunitario derivado. ¿Qué significa este concepto? Si ustedes ven, este concepto se divide en dos. En derecho comunitario originario es, en pocas palabras, el tratado internacional celebrado por los estados que da origen a la creación de un órgano supraestatal. Por encima del Estado va a estar este órgano. Y más aún, la otra supraestatal congela superior a las leyes del derecho interno de los estados que conforman este derecho comunitario. ¿Qué significa esto? Los estados, al crear un órgano supraestatal, delegan el órgano competencia y jurisdicción, su competencia, parte de su competencia y jurisdicción a este órgano supraestatal. ¿Está? ¿Puedes repetir, profe, por favor, lo último que dijo? ¿Qué parte, Lucila? La última parte. La última parte. No los ¿Cuál es? conceptos, sino la última parte. Lo que dijo recién. A ver, em, ¿me hacen acordar? Porque estaba hablando en mis palabras, interpretando, y ahora ya no me acuerdo. Ah, pensé que estaba dictando algo, perdón. No, no, a ver, era para que entiendan.
Lo que le estaba diciendo que los estados creadores que dieron origen a este órgano supraestatal, ¿qué hicieron? Delegaron su competencia y jurisdicción para que ese órgano supraestatal pueda dictar leyes que van a tener jerarquía superior a las leyes internas de esos estados que se dieron competencia y jurisdicción. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Que si este órgano supraestatal dicta una ley que va en contra de una ley del derecho interno de uno de los estados miembros, ese estado miembro, ¿qué hace? Su ley interna queda derogada y se aplica la ley creada, sancionada por este órgano supraestatal. ¿Está? ¿Se entendió, Lucila? Sí, profe. ¿De dónde sos, Lucila? De esquina. De esquina. ¿Qué cantidad de esquinas? Sí, bastante. Sí. Eh, Profe, eh, me pasó una consulta. sí. Quiere decir que este órgano es Perdón, súper. la mitad de la cara no hace TV, pero bueno, vamos a hacer cuenta que vos sos así, ¿no? Ahí No, ahí está. está, profe, no sé, no. Ahí está. Pensé Ahí que está, tenía la mitad de la cara, ¿no? ahí Sí. está. Entonces, este órgano supraestatal tiene, dicta normas de derecho común, digamos, lo que sería el derecho Sí, común a ver, nuestro. derecho común, derecho comercial, principalmente la Unión Europea dicta leyes de migratoria, Mm, comerciales, sanitarias, todo tipo de norma que los estados hayan dado competencia y competencia. jurisdicción, no normas constitucionales, porque la Unión Europea intentó hacer una constitución común y no pudo. Sí, normas monetarias también, porque acuérdense que se maneja el euro. Sí. Pero ¿Está? también Inglaterra no aceptó del todo el euro en su momento. No aceptó y más aún se fue Ahora con se el fue, sí. Brexit. Hay, creo que Noruega y no me acuerdo qué otro país no acepta el euro, o sea, no como moneda nacional, porque piensen ustedes que aceptar y renunciar a la moneda propia es un acto de delegación de soberanía a un banco central que te dicte tu, una única moneda y vos te manejes con esa única moneda. Claro. Eso es lo que pasó con la Unión Europea. Es el único lugar en el mundo que existe esta creación de órgano supraestatal y que ese órgano supraestatal tiene vida propia y puede dictar leyes. A ver, los eurodiputados de lo que es la Unión Europea o los funcionarios de lo que es la Unión Europea pueden dictar leyes aún en contra de los intereses de su país. Ellos tienen que alejarse de su idea de pertenecer a un país y ellos tienen que legislar en pro de la Unión Europea. Por eso es que es interesante estudiarlo y investigar qué pasó con Inglaterra. ¿Por qué se fueron? Hoy, ahora están arrepentidos. Ah, sí. Porque generó una debacle económica tanto para Inglaterra como para todos los otros países que dependían de la participación de Inglaterra en la Unión Europea. Porque cambiaron todas las reglas del juego en la relación Unión Europea con Inglaterra. Ahora están queriendo volver, no sé en qué momento van a volver. Alemania está bastante enojada y dice que no, pero veremos. ¿Está? Tuvieron un conflicto muy grande con las inmigraciones, conflictos migratorios, Y porque la Unión eso, Europea aceptó los a inmigrantes. ver, todos los países de la Unión Europea tienen problemas migratorios. Ese es el tema. Sí. Y o sea, gracias a la influencia de un gobierno o de políticos de derecha o de ultraderecha nacionalista ingleses, pudieron convencer a la gente para salirse de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque debían cumplir estas normas supranacionales establecidas por la Unión Europea en relación a los migrantes.
que debían aceptarle, darle asilo, etcétera. Y la gente, influenciada por estos políticos de derecha nacionalista, decía, no, ¿por qué le tenemos que bancarlo o aceptar que vengan de otro lado los inmigrantes? ¿Se entiende? Sí, Pero era una norma establecida por la Unión Europea. Obviamente dijeron, bueno, nos vamos. Pero la implicancia económica que tuvo fue fuerte, fuerte, claro. no, no solo para Inglaterra, sino para todos los países que trabajaban en relación a Inglaterra. Ese es el problema. Ah, pues tienen acuerdos ¿Está? comerciales entre ellos también con la Unión Exactamente, Europea. exactamente, pero esos acuerdos comerciales fueron en pro de, en relación a que Inglaterra era parte de la Unión Europea. Claro, Ahora que saliste, ahora, a claro, ver, en la Unión Europea todos los trabajadores entran y salen de los países como si fuera su casa. claro. Y Inglaterra tuvo Ahora, que echar a muchos inmigrantes que estaban trabajando en Inglaterra en función de haber salido. exactamente, porque eran ilegales y tenían Claro, que generar una visa de trabajo y que todos los días iban a trabajar, ahora no. Entonces, sí, ahí empezaron a ver la posibilidad de hacer acuerdos laborales para poder flexibilizar, pero lleva su tiempo. Ese es claro. el problema. Bueno, y ahora el último tema, y ahí ya terminamos. Dentro del programa, a ver, del preguntero voy a analizar la pregunta 5. No sé si tienen ahí. ¿Qué teorías fundamentan la obligatoriedad del derecho internacional público? Enúncielas y explíquelas brevemente. ¿Tienen todo eso? Del programa es el punto donde dice, punto B, fundamentos, conceptos, teorías contemporáneas. Eso está, este punto que le estoy por desarrollar está en Podestá Costa Ruda, ¿sí? En la página, no sé si 14 o 16, que habla, o 24 me parece, 24 me parece. Fíjense si pueden. Si tienen ahí a mano, me pueden decir si estoy errado o no. ¿Está? ¿Encontraron? Fundamentos, profe. Sí. ¿Qué página? Sí, en la 24. página 24. Bueno, abajo donde dice fundamento más abajo habla de teorías. Sí. Tenemos teorías voluntaristas, normativistas y sociológicas. No tienen nada que ver con lo que vimos de la visión realista, ¿no? Después, esto es otra cosa. Acá lo que vamos a analizar es la obligatoriedad de las normas del derecho internacional público. ¿Cuál es el aspecto o estas teorías que fundamentan del por qué el derecho internacional público es obligatorio para los estados? Y vamos a analizar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista voluntarista, ¿qué dice? ¿Qué es la corriente que sigue el derecho internacional público? Esta corriente dice, el derecho internacional público será obligatorio para los estados en la medida que ellos expresen su voluntad de obligarse. Si no expresan su voluntad de obligarse, no puede ser obligatorio para esos estados. ¿Cuál es el ejemplo más básico? Fíjense lo que recién hablamos hoy del Brexit, de la Unión Europea. Inglaterra se fue, dejó de estar obligado a las normas de la Unión Europea. O otro ejemplo, cuando se celebran tratados internacionales, se van a encontrar con que hay estados que sí se obligan y hay otros estados que no se obligan. Y al no obligarse nadie puede venir a obligarlo a cumplir, porque la voluntad de ese estado es no adherirse, no ratificar el tratado que puede estar vigente. ¿Me van siguiendo o no? Esa es la diferencia que hay para que se entienda, hacer un paralelismo y entender mucho más qué sucede en el derecho interno. En el derecho interno existen normas que nos vemos obligados a cumplir. Podemos decir
no, che, a mí no me apliquen el 21% del IVA, yo no quiero pagar, me desvinculo de esa norma. ¿Se puede hacer eso? No. ¿Se puede decir, che, mirá, yo cometo un delito, no, no me apliquen el derecho penal, ¿eh? No, no No, se puede. No se yo puede. renuncio, voy a elegir la norma establecida en no sé qué país. No, No, no se puede, profe. no se puede. Hay normas obligatorias que por más que mi voluntad sea contraria a cumplirlas, las debo cumplir y son coercitivas, generales y obligatorias para todos. En el derecho interno, no, salvo normas dictadas por el Consejo de Seguridad. Pero siempre y cuando estén avaladas y votadas de manera afirmativa por los miembros permanentes, que después vamos a ver quiénes son. ¿Se entiende? Entonces, la teoría voluntarista es la expresión de voluntad de los estados de obligarse en la esfera internacional a través de los tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, Estado, me quiero, me obligo. Si no, no me obligo a nada. ¿Por qué? Y porque principalmente no existe hoy en día, existe a media, un órgano que me imponga, a ver, existe un legislador internacional que dicte leyes para todos los estados del mundo, como existe acá el poder legislativo de la nación o de las provincias. No, no existe. Básicamente existe lo que es la ONU y el dictado de algunas resoluciones, que algunas tienen carácter de recomendatorias y otras carácter obligatorio, pero ahí a que se cumplan queda otra vez a la libre decisión de los estados. ¿Está? Esa es la teoría voluntarista. La teoría normativista, ustedes van a leer ahí que habla de Helmut, creo que es, habla de la norma fundamental, no. Acá nos basamos en lo que dice Kelsen. Kelsen dice, la teoría normativista es que los estados deben comportarse y se encuentran obligados tal como lo venían haciendo anteriormente. ¿Qué significa eso? Que Kelsen hace mención al derecho consuetudinario, a la costumbre. Dice, los estados deben respetar el derecho internacional en base a la costumbre. ¿Por qué? Porque nuestro derecho internacional comenzó siendo un derecho consuetudinario, en base a las prácticas repetidas por los estados. Hoy en día dejó de ser ya consuetudinario y pasó a ser convencional. ¿Qué significa eso? Que nuestro derecho está regulado a través de tratados internacionales. Pero anteriormente, nuestro derecho era consuetudinario. ¿Por qué? Porque los estados no querían celebrar acuerdos internacionales, salvo acuerdos de paz, por el hecho de que ellos se negaban a relacionarse, ya que antes se vivía en una situación constante de lucha, de desconfianza por las conquistas que habían entre territorios, entre monarcas, vecinos, que pretendían conquistarse. Entonces, era muy difícil que exista un acuerdo comercial por el respeto a determinadas normas si no era a través de la costumbre. Entonces, la teoría normativista dice que los estados deben comportarse como lo venían haciendo anteriormente. Y la tercera teoría es la sociológica. La sociológica dice que a medida que va pasando el tiempo, los estados van adoptando una conciencia sobre los comportamientos que deben adoptar en la esfera internacional y respetar ciertas normas que la comunidad internacional exige que sean obligatorias, que sean respetadas por los estados, que ya no sean más violadas, no sean más incumplidas por los estados, que prohíben determinadas normas. Y el ejemplo más claro es la esclavitud.
La esclavitud, imagínense, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII, era moneda corriente, era el comercio mundial de los esclavos, de África a América, manejada por los portugueses, españoles, ingleses. Hoy en día es impensado juntar una cantidad de personas de raza negra y traerla a América para el trabajo de esclavo o tenerlo de sirviente. ¿Por qué? Porque a medida que fue evolucionando el mundo, la esclavitud fue prohibida, porque ya se considera un delito de lesa humanidad. Entonces, la respuesta a la teoría sociológica es que dice, a medida que va evolucionando el mundo, hay determinadas normas que ya no se deben, hay determinadas normas que se establecen como obligatorias entre los estados. Por más que los estados digan, no, yo no quiero saber absolutamente nada, yo impongo la esclavitud. No, hoy en día la sociedad internacional prohíbe eso, este abuso contra el género humano. Pero, en definitiva, ¿cuál es la teoría que prevalece para el cumplimiento o la obligatoriedad de las normas del derecho internacional? De acuerdo, no sí, no internacional, sino que las normas las hacen los estados, es la teoría voluntarista. Si quiero me obligo, si no quiero no me obligo. Y nadie me puede obligar a cumplir. Salvo las normas imperativas del derecho internacional público, que eso después la vamos a ver, que es el concepto del jus cogens, que es el artículo 51 de la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, que son normas imperativas que los estados no pueden celebrar acuerdos internacionales contrarios a estas normas imperativas, porque son nulos, de nulidad absoluta. ¿Se entendió estas teorías que fundamentan la obligatoriedad del derecho internacional? Sí, profe. ¿Son tres? Sí. ¿Me puede volver a explicar la de Kelsen que yo no entendí? No le La de aterricé. Kelsen, ¿qué dice? Que la obligatoriedad del derecho internacional tiene su base en el derecho consuetudinario. ¿Qué significa esto? Que los estados no pueden negarse a incumplir una norma internacional por más que no hayan expresado su voluntad, porque estas normas ya establecidas tienen su base en el derecho consuetudinario, en la costumbre. Los estados venían conduciéndose de tal manera durante siglos que no pueden venir a desconocer ahora esa conducta diciendo de que yo voluntariamente no me obligo a determinado tratado. Y te doy un ejemplo. Uno de los primeros actos consuetudinarios que se estableció entre los estados y que no habían acuerdos internacionales, sino que era un acuerdo tácito, que en base a la costumbre se fue respetando siglo a siglo, son los agentes diplomáticos. Te doy un ejemplo. No sé si llegaron a ver alguna película de época de la Edad Media o post-Edad Media, donde un monarca, un rey, quería comunicarle a otro rey y generalmente en las películas le daban como un papiro atadito, que ese era la comunicación. Ahora tenemos WhatsApp, pero antes era la comunicación o la carta que le comunicaba un rey a otro rey, un monarca a otro monarca. Ese tipo, esa persona que llevaba ese papel era intocable, tenía inmunidad, nadie lo podía tocar. ¿Se entiende? Esa inmunidad es lo que hoy conocemos nosotros. Ese hombre que llevaba esa noticia era el embajador representante del monarca que llevaba una noticia al otro monarca. Hoy en día lo conocemos como el embajador.
o agentes diplomáticos que van de un estado a otro estado, que son intocables, tienen inmunidades y privilegios. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Otro ejemplo, la piratería. Uno de los primeros delitos perseguidos por la comunidad internacional. Entonces, antes, la piratería, que era perseguir ese delito, era ya costumbre de los estados. ¿Por qué? Porque los piratas robaban. Esto después podemos hablar, qué diferencia hay entre corsario y pirata. El corsario era el ladrón de la corona, Con permiso. autorizado por la corona. El ladrón con permiso, con Con patente. permiso, exactamente. El pirata no robaba para él. Entonces iba en contra de los intereses de las naciones. Por eso era perseguido. Entonces, todos, por más que no había un acuerdo internacional, todos se comprometían a perseguirlo al pirata. A eso me refiero con esta teoría. ¿Está? Está bien, gracias, profe. Muy bien. Bueno, seguimos el lunes que viene, ¿sí? Avanzando con la unidad. Y creo que ya el doctor Meissner va a comenzar a dar las clases también. Profe, yo tengo solo una pregunta. Sí, De estas tres teorías, ¿no es cierto? sí. Eh, Nosotros aplicamos la voluntarista en el derecho Ujú, internacional, pero entre Rusia y Ucrania, ¿no? sí. Mm, ¿Cuál? O sea, sí o sí podría ser la voluntarista, aunque yo sé que es la que estamos tomando, pero en verdad Putin es el que tiene el mayor control sobre la conversación. Zelensky está buscando aliados, pero Putin es como el que tiene Mm, pero ¿a qué te referí? en que para mí es como que, a ver, no entraría en ninguna de estas. A ver, eh, en esta guerra hay un problema, que el que está luchando de un lado, que es Rusia, es un miembro permanente del La Consejo ONU. de Seguridad de Naciones Unidas. Sí. Y que, gracias a la forma de cómo está redactada la Carta de Naciones Unidas, si uno de los miembros permanentes está en guerra y el Consejo de Seguridad quiere reunirse para sancionarlo, este miembro permanente va a asistir a la votación y tiene derecho de veto contra sí mismo. Si se propone vamos a sancionarlo a Rusia, perfecto, Rusia se sienta como miembro permanente y veta toda sanción que se le pueda aplicar a Rusia. Pero puede ser Estados Unidos, puede ser Francia, China, Reino Unido. ¿Se entiende? Sí. Por eso les digo, en este caso, el derecho internacional no existe un órgano supremo que les haga obedecer a los estados. Los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad se reservaron el uso de la fuerza, de manera como ellos se le cantan. ¿Se entiende? Entonces, si ponemos a analizar la teoría voluntarista, sí, Rusia está obligada a cumplir con la Carta de Naciones Unidas. Pero también la Carta de Naciones Unidas le permite a Rusia vetar cualquier propuesta que se haga para sancionar a Rusia. Después hay otras excepciones, en el sentido de que, ¿qué pasa si el veto sistemático de un miembro permanente persiste? Y no se puede llegar a una solución y no hay paz, y todavía sigue la guerra. ¿Hay una forma de dar solución? Sí, con el voto de los miembros de la Asamblea General. Y la Asamblea General puede decidir el uso de la fuerza contra el agresor. Y encima, ese uso de la fuerza que puede decidir la Asamblea General es que toda la comunidad internacional, todos los países vayan en contra del agresor.
Pero el problema es, ¿y quién se va a meter con Rusia? Esa era mi pregunta, porque usted nos dijo que sigamos a Andrés Repeto y eso justamente él decía, de que Ujú. Trump se reunió con Zelensky y que Putin tipo estaba feliz porque quería conseguir esa parte de las tierras con tal Ujú. de terminar la guerra. Pero al final de todo, Rusia también, como que me quedo sin un pedazo de mi tierra y que me da a mí el beneficio de la duda, o sea, me da el beneficio de la duda de que cualquier momento se le puede derrocar y decir, bueno, che, nosotros queremos más de Ucrania. O sea, Exactamente, exactamente. Entonces, ahí está esta cuestión de la validez hoy en día de la ONU, que nadie, todos discuten, todos dicen sí existe, pero no tiene todavía autoridad para tomar una decisión, porque después el procedimiento es, vamos todos a la guerra contra el agresor, porque así dice la Carta de Naciones Unidas. Pero ¿quién va a ir a la guerra? Luis Bordón va a ir ahí contra los rusos, en pos de solucionar el conflicto ucraniano-Rusia, encima. ¿Qué tenemos que ver nosotros? Nada, ¿me entendés? Pero la Carta de de la ONU dice. Entonces, e irte a la guerra es un gasto, ¿eh? claro, es un gasto, muchísimo gasto se está haciendo para Bueno, dos personas que se pueden sentar a hablar en cualquier lugar del país, y de sí. los países. A ver, y vamos a ir a la guerra. A ver, no tenemos plata ni para los discapacitados y vamos a ir a la guerra. Entonces, hay que ser realistas. Esa es la cuestión del derecho internacional. A diferencia de lo que es el derecho interno. ¿Por qué? Porque en el derecho interno es otra cosa. Hay normas, como les dije, obligatorias. Nosotros ya cedimos el uso de la fuerza a quien a, después vamos a ver eso con Kelsen, lo que es el derecho primitivo, clásico y actual. Nosotros, ¿a quién le cedimos el uso de la fuerza a los ciudadanos? ¿Mm? ¿A quién? Peina, acá alguno. A la fuerza Poder de pública. turno, ¿A quién? la fuerza de seguridad, al poder A de los turno. policías. A los policías. Nosotros lo único que podemos hacer es usar lo que se llama la legítima defensa. Apresarle a una persona que nos robó, pero detenerla. No pegarle, le ato las manos y le reviento a palo. No, ahí ya me estoy excediendo. Nosotros delegamos el uso de la fuerza en la policía. Acá, lo que hicieron los estados, delegaron al Consejo de Seguridad. Pero lo del Consejo de Seguridad, después lo vamos a ver cómo se reservaron, decir, che, mirá, si estoy yo en una guerra y me quieren sancionar a mí, no vamos a poder llegar a un acuerdo porque yo Me voy a voy- vetar la decisión. no me voy a sancionar solo, sería. Exactamente. Cualquier propuesta que haya a a mí, yo la veto. Y no se puede llegar a ninguna solución. Por eso continúa la guerra. ¿Está? Muchas gracias, profe. Bueno, nos vemos el lunes que viene entonces. Profe, el tema por mi asistencia, entré un poquito tarde. Y no me No mandaron sé. ninguna lista. Quédense tranquilos. Bien. Gracias, profe, muy linda su Bien. La presentación. próxima clase, Gracias, profe, profe. ¿con qué tema seguiríamos? Seguimos con Kelsen. A ver. Kelsen, Verdros, Francisco de Vitoria, Hugo Grocio. Y ahí ya vamos a eh, codificación y desarrollo progresivo. Perfecto, gracias, doctor. Casi vamos a terminar la mitad de la unidad 1. Gracias. ¿Listo? Nos vemos el lunes. Buen fin de. Chau, chau. Hasta luego.